Las luces fluorescentes de aquel juzgado de Portland me quemaban el cráneo mientras veía a mi propia hermana destruirme con mentiras. Beatriz se secó los ojos con un pañuelo arrugado, con la voz temblorosa por una falsa emoción mientras hablaba con el juez. Señoría, mi hermana es demasiado inestable para administrar la herencia de nuestro padre. Ha estado sufriendo episodios graves desde su fallecimiento. Tengo documentación médica que demuestra que no puede tomar decisiones acertadas. Me temblaban las manos. La silla de plástico debajo de mí se sentía fría e implacable, y cada palabra me impactaba como un puñetazo. Esta mujer, mi hermana mayor, mi protectora, la persona en quien más confiaba, me pintaba como una especie de lunática peligrosa a la que no se le podía confiar mi propia herencia. El olor a madera vieja y productos de limpieza me inundó la nariz mientras intentaba respirar. Me llamo Lily Patterson. Tengo 32 años y hace 6 meses perdí a mi padre por cáncer. Ahora veía a Beatriz intentar robarle todo por lo que había trabajado toda su vida. Pero lo que hizo que esta traición me hiriera tanto no fue solo el dinero. Fue la metódica planificación que había hecho mientras papá agonizaba en su cama de hospital. Los documentos esparcidos sobre la mesa del acusado parecían lo suficientemente oficiales como para engañar a cualquiera. Historiales médicos, evaluaciones psicológicas, recomendaciones psiquiátricas, todos con mi nombre y describiendo un historial inventado de enfermedad mental que haría que cualquiera cuestionara mi cordura. Según los documentos falsificados de Beatriz, yo sufría un trastorno bipolar severo. Había tenido múltiples intentos de suicidio y necesitaba supervisión constante para poder funcionar. Nada de eso era cierto, pero al ver cómo la preocupación en el rostro del juez aumentaba con cada prueba, me di cuenta de la brillantez con la que mi hermana había orquestado este fraude. Se pone violenta cuando la confrontan, continuó Beatriz con voz temblorosa. El mes pasado me lanzó un jarrón durante la cena. Me preocupa mucho lo que pueda pasar si se hace con el control de los bienes de mi padre. Quería gritar. Ese jarrón se había caído de la mesa durante una discusión, pero ella había fotografiado los pedazos rotos y los había retorcido para demostrar mis supuestas tendencias violentas. Mi abogado me había aconsejado que mantuviera la calma, pero no lo entendía. Beatriz lo había pensado todo. De pequeños fuimos inseparables. Ella era 4 años mayor y siempre la consideré mi protectora. Cuando mi madre murió en un accidente de coche cuando yo tenía 15 años, Beatriz se intervino para ayudar a mi padre a criarme. Creía que nuestro vínculo era inquebrantable, pero el dinero cambia a las personas de maneras que uno nunca espera. Nuestro padre, Robert Patterson, fundó Patterson Construction desde cero. Empezando con una camioneta y algunas herramientas básicas, la convirtió en una de las empresas más respetadas de Oregón. Para cuando el cáncer se lo llevó, la empresa valía casi $2 millones, además de importantes ahorros y propiedades inmobiliarias. Los problemas empezaron durante los últimos meses de papá. Beatriz se ofreció a encargarse de todo el papeleo, alegando que quería ahorrarme la carga. Llegaba temprano a las horas de visita y se quedaba hasta tarde, haciéndose la hija devota. Lo que no me di cuenta fue que aprovechaba esos momentos privados para fotografiar su historial médico, sus documentos del seguro y su información personal. Incluso lo convenció de darle un poder notarial, por si acaso. Papá siempre había prometido que heredaríamos todo a partes iguales. Mencionó actualizar su testamento para reflejar las recientes adquisiciones de propiedades, pero el cáncer avanzó más rápido de lo esperado. Falleció antes de hacer esos cambios, dejando todo a mitad de camino entre nosotros. Fue entonces cuando Beatriz reveló su verdadero plan. 2 semanas después del funeral, se me acercó con esa expresión de preocupación que ahora reconocí como pura manipulación. Lily, cariño, has estado muy sensible desde que murió papá. Quizás debería encargarme de las finanzas hasta que estés más estable. Había estado asistiendo a terapia de duelo con la doctora Catherine Winters, psiquiatra especializada en ayudar a las personas a procesar la pérdida. Las sesiones me ayudaban a afrontar la pérdida de forma saludable. Pero Beatriz parecía ver mi terapia como una prueba de debilidad en lugar de fortaleza. No necesito que administres mi herencia, le dije con firmeza. Soy perfectamente capaz de ocuparme de mis propios asuntos.
Esa conversación fue nuestro último intercambio civilizado. A los pocos días, el abogado de Beatriz presentó documentos alegando mi incompetencia mental y solicitando la tutela de mi parte del patrimonio. Respaldó su petición con esos expedientes médicos falsos, presentándome no solo como una persona con problemas mentales, sino también como una persona potencialmente peligrosa. Ahora, sentada en esta sala, escuchando sus mentiras, finalmente comprendí que Beatriz nunca me había visto como su querida hermana. Solo era un obstáculo que se interponía entre ella y el control total de la fortuna de nuestro padre. El momento que destrozó cualquier esperanza fue cuando el abogado de Beatriz presentó lo que parecía ser mi expediente psiquiátrico completo. Los documentos eran gruesos, de aspecto profesional, y contenían detalles que me helaron la sangre. Según estos registros falsos, había estado recibiendo tratamiento en secreto para el trastorno bipolar grave. Había estado hospitalizado varias veces por episodios psicóticos y necesitaba medicación diaria para prevenir arrebatos violentos. Su señoría, estos registros médicos abarcan los últimos 3 años, explicó su abogado, mostrando la carpeta incriminatoria. Documentan claramente el deterioro mental de la señorita Patterson y su creciente incapacidad para tomar decisiones racionales. Observé con horror cómo se presentaban como prueba páginas y páginas de mentiras. Los documentos falsificados incluían recetas de medicamentos que nunca tomé, notas de terapia de sesiones a las que nunca asistí y formularios de admisión hospitalaria de centros que nunca visité. Señorita Patterson, me dijo el juez directamente, ¿está tomando algún medicamento psiquiátrico? No, su señoría, respondí intentando mantener la voz firme. Solo he estado asistiendo a terapia de duelo con la doctora Catherine Winters. Estos documentos son completamente falsos. El abogado de Beatriz protestó de inmediato. Su señoría, la negación de una enfermedad mental es un síntoma común de las afecciones descritas en estos registros. La incapacidad de la señorita Patterson para reconocer sus problemas es precisamente la razón por la que necesita atención supervisada. Era una trampa perfecta. Si negaba las acusaciones, afirmaban que demostraba que estaba delirando. Si admitía haber tenido dificultades emocionales tras la muerte de papá, lo usarían como prueba de mi inestabilidad. El fallo preliminar del juez fue como un duro golpe. Con base en las pruebas presentadas, me inclino a otorgar la tutela temporal a la señorita Beatrice Patterson, a la espera de una evaluación psicológica completa. Observé a Beatriz luchar por contener su satisfacción, sin dejar de secarse los ojos mientras asentía solemnemente. Había ganado la primera ronda. Sin embargo, continuó el juez, y vi un atisbo de incertidumbre en el rostro de Beatriz. Me preocupan algunas inconsistencias en la documentación médica. El tribunal designará a un psiquiatra independiente para que revise estos registros. Nos reuniremos de nuevo en 2 semanas para la audiencia final. Esa pequeña vacilación en su voz me dio esperanza. Quizás los documentos falsificados no eran tan perfectos como Beatriz creía. Al salir de la sala, Beatriz se me acercó en el pasillo, con una voz que rezumaba falsa compasión. Lily, quiero que sepas que solo hago esto porque te quiero. Una vez que consigas la ayuda que necesitas, podremos trabajar juntas para honrar la memoria de papá como es debido. La audacia fue impresionante. Sé exactamente lo que haces. Le dije en voz baja, y cuando la verdad salga a la luz, enfrentarás consecuencias que nunca imaginaste. Se rió suavemente, un sonido que me puso los pelos de punta. Cariño, me estás demostrando lo de los delirios paranoicos. No hay ninguna conspiración, pero cometieron un error crítico. En toda su cuidadosa planificación, asumieron que la doctora Catherine Winters nunca intervendría. Pensaron que la confidencialidad del paciente le impediría contradecir sus registros falsificados. Lo que no sabían era que ya había contactado a la doctora Winters en cuanto descubrí el plan de Beatrice. Se indignó cuando le mostré copias de los documentos falsificados. No solo eran médicamente inexactos, sino que habían usado el membrete de su consultorio y falsificado su firma en varios informes clave. Beatriz no solo me había estafado, se hizo pasar por una profesional médica colegiada, lo cual constituía un delito grave. Se hicieron eternas.
Beatrice no perdió tiempo en tomar el control de los bienes de papá, usando su tutela temporal para congelar mi acceso a todo. Incluso cambió las cerraduras de la casa de papá, alegando que era por seguridad. Pero durante esas mismas semanas, el Dr. Winters y yo habíamos estado construyendo un caso irrefutable contra el engaño de Beatriz. El Dr. Winters obtuvo todos mis expedientes médicos auténticos y documentó cada discrepancia entre los registros reales y las falsificaciones de Beatrice. Los documentos falsificados contienen terminología médica incorrectamente utilizada, explicó el Dr. Winters mientras revisábamos la evidencia. Quien los creó claramente buscó en Google síntomas psiquiátricos y copió lenguaje de fuentes en línea, pero no entiende cómo los profesionales médicos documentan la atención al paciente. Me mostró comparaciones directas que eran incriminatorias. Los registros falsificados afirmaban que me habían recetado medicamentos que ni siquiera se usaban para las afecciones que enumeraban. Describían síntomas contradictorios e incluían resultados de pruebas de procedimientos que nunca se habían realizado. Lo más importante, continuó el Dr. Winters, falsificaron mi firma y usaron el membrete de mi consultorio. Esto no es solo un fraude contra usted, es una suplantación de la identidad de un profesional médico, lo cual conlleva graves sanciones penales. Mientras tanto, había estado investigando las actividades de Beatrice durante los últimos meses de vida de papá. El hospital confirmó que había estado fotografiando los expedientes médicos durante las horas de visita, alegando que los necesitaba para el seguro. El personal de enfermería recordaba que hacía preguntas detalladas sobre los medicamentos y tratamientos de papá. La mañana de la audiencia final llegó como una tormenta. Entré en el juzgado con la doctora Catherine Winters a mi lado y un maletín lleno de pruebas que desmentirían las mentiras de Beatriz. El olor a cera para pisos y el miedo flotaban en el aire mientras tomábamos asiento. Beatriz ya estaba allí, vestida con colores oscuros y conservadores, interpretando a la hermana reticente, pero responsable. Al ver al Dr. Winters, su expresión de confianza flaqueó por un instante. «Su señoría», comenzó el abogado de Beatriz, «estamos dispuestos a presentar pruebas adicionales que respalden la tutela permanente. El estado de la señorita Patterson se ha deteriorado significativamente y ha estado haciendo declaraciones cada vez más irracionales sobre supuestas conspiraciones». Mi abogado se puso de pie. «Su señoría, tenemos pruebas contundentes de que los historiales médicos de este caso han sido falsificados sistemáticamente. Hemos traído a la médica que trató al acusado, la doctora Catherine Winters». El juez parecía intrigado pero escéptico. «Dr. Winters, ¿es usted el psiquiatra que atiende a la señorita Patterson?» «Sí, su señoría. La señorita Patterson ha sido mi paciente para terapia de duelo tras la muerte de su padre. Está recibiendo terapia completamente normal para procesar su pérdida. Nunca le han diagnosticado ninguna enfermedad mental grave». El abogado de Beatriz objetó la confidencialidad del paciente, pero el Dr. Winters estaba listo. «Tengo el consentimiento por escrito de la señorita Patterson», respondió con suavidad, mostrando la autorización firmada. «Y lo que es más importante, tengo pruebas de que alguien falsificó mi firma y usó mi membrete para crear documentos fraudulentos». El rostro de Beatriz palideció cuando la doctora Winters abrió su maletín. Las comparaciones fueron devastadoras. Inconsistencias evidentes en la terminología médica, combinaciones imposibles de síntomas, recetas de medicamentos inexistentes. Estos documentos falsificados contienen múltiples errores médicos que ningún profesional capacitado cometería, declaró el Dr. Winters. Describen protocolos de tratamiento que contradicen la práctica psiquiátrica establecida. Vi cómo la fachada de seguridad de Beatriz se desmoronaba a medida que se acumulaban las pruebas. No dejaba de susurrarle con urgencia a su abogado, quien claramente se daba cuenta de que su caso se estaba desmoronando. «Además», continuó el Dr. Winters, «alguien falsificó mi firma y utilizó el membrete de mi consultorio sin autorización. Esto constituye suplantación de la identidad de un profesional médico, lo cual constituye un delito grave». La expresión del juez se tornó cada vez más severa. Lo que había comenzado como una disputa familiar era ahora claramente fraude sistemático, perjurio y suplantación de identidad.
Justo cuando Beatriz empezó a entrar en pánico, el doctor Winters abrió un segundo maletín. Su señoría, tengo pruebas adicionales que demuestran que la señorita Beatriz Patterson robó sistemáticamente la información médica de su hermana para crear estos documentos falsos. Informática forense. Marcas de tiempo de fotografías. Imágenes de seguridad del hospital que muestran a Beatriz tomando fotos de archivos confidenciales. Estos registros falsificados contienen terminología médica copiada directamente de fuentes en línea, testificó metódicamente el Dr. Winters. Quien los creó investigó sobre enfermedades psiquiátricas en Internet e intentó crear documentos que parecieran auténticos. Sin embargo, cometió numerosos errores que cualquier profesional capacitado reconocería de inmediato. Desmanteló cada aspecto del plan de Beatriz. Interacciones medicamentosas imposibles, diagnósticos contradictorios, protocolos de tratamiento que no existían en la práctica legítima. La señorita Lily Patterson nunca ha sido diagnosticada con trastorno bipolar. Nunca ha tenido ideas suicidas ni ha mostrado un comportamiento violento. Continuó el Dr. Winters. La persona que falsificó estos documentos ha cometido fraude contra el tribunal, contra la señorita Patterson y contra mi consultorio médico. Beatrice se quedó congelada, viendo cómo meses de planificación se evaporaban a medida que la verdad salía a la luz. La expresión del juez fue estruendosa. Señorita Beatriz Patterson, parece haber cometido perjurio, fraude documental y robo de identidad para intentar defraudar a su hermana y despojarla de su legítima herencia. La devastadora revelación conmocionó a la sala. La elaborada actuación de Beatriz se desmoronó cuando el juez llamó a los oficiales del tribunal. «No, espera», dijo Beatriz por fin, con lágrimas corriendo por su rostro. «No lo entiendes. Solo intentaba proteger el legado de nuestro padre. Lily no es capaz de asumir tanta responsabilidad». Pero sus protestas desesperadas solo empeoraron las cosas. Cada palabra contradecía su testimonio anterior, demostrando que había mentido durante todo el proceso. Señorita Patterson, la jueza la dirigió con severidad. Ha defraudado sistemáticamente a este tribunal con pruebas falsas. Ha cometido perjurio bajo juramento, falsificado documentos profesionales e intentado robar la herencia de su hermana mediante engaños. Estos son cargos graves. Cuando los oficiales del tribunal se acercaron para arrestarla, Beatrice se volvió hacia mí con rabia y desesperación. «¡Lo has arruinado todo!», gritó, abandonando cualquier pretensión de preocupación. «Papá siempre te quiso más, y ahora estás destruyendo a nuestra familia por dinero». Su máscara finalmente se había caído por completo, revelando la persona amargada y codiciosa en la que se había convertido. «Señorita Lily Patterson», continuó el juez, volviéndose hacia mí. «Le pido disculpas por el engaño inicial de este tribunal con pruebas fraudulentas. El testamento de su padre se ejecutará tal como se redactó originalmente, y usted recibirá su herencia completa. Además, puede reclamar una indemnización civil por la angustia emocional y el daño económico causados por estas acciones delictivas». Vi cómo se llevaban a Beatriz esposada. Su meticulosa planificación finalmente la estaba pasando factura. La hermana a la que una vez amé ahora enfrentaba años de prisión por su traición. Sentí una compleja mezcla de satisfacción y tristeza al ver que finalmente se hacía justicia. Beatrice fue condenada a 3 años de prisión por perjurio, falsificación de documentos e intento de fraude sucesorio. Su reputación quedó destruida para siempre, dejándola inservible para puestos de confianza. Los costos financieros de su defensa legal, sumados a la restitución ordenada por el tribunal, superaron cualquier posible beneficio de su fallido plan. Sus relaciones con familiares y amigos se dañaron para siempre cuando se enteraron de que había intentado robarme mi herencia mediante acusaciones falsas de enfermedad mental. Aunque sus antecedentes penales le dificultaron reconstruir su vida, usé la herencia de mi padre como él pretendía, cursar la carrera de negocios que había pospuesto, para cuidarlo durante su enfermedad. La experiencia me enseñó la importancia de documentarlo todo y confiar en la experiencia profesional al enfrentarme a quienes explotarían la tragedia, familiar para obtener beneficios personales. Aunque la traición de Beatrice fue devastadora,
Verla afrontar las consecuencias de su engaño criminal me brindó la justicia y el cierre que necesitaba para seguir adelante con confianza y paz. A veces las personas más cercanas a nosotros son capaces de la más profunda traición, pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando luchas por ella con los aliados adecuados a tu lado. Si esta historia te resonó, dale a me gusta y compártela con alguien que crea en luchar por la justicia. Y no olvides suscribirte para recibir más historias reales increíbles cada semana.